Ok, buenos días. Aquí, bueno, el estimado participante, el amigo y colega Wolvar Moreno, esperando a ver si se incorpora el doctor Víctor Sáenz. En la mañana de hoy, pues ya estamos como punto final a lo que son los encuentros sincrónicos de la materia de leyes penales especiales. Acá prácticamente en el encuentro de hoy, como ha sido denominada la retroalimentación, consiste en aclarar, bueno, si se han presentado dudas con respecto a la realización de las actividades que se les colocaron a ustedes en la plataforma para su respectiva evaluación, como también respecto eh, en- a puntos que quisieran debatirse de de los tres temas principales y el tema último, que ya es más que todo la parte esquemática de lo que son las leyes penales especiales, tanto en la República Bolivariana de Venezuela y aplicando el derecho comparado en la República del Ecuador. Entonces, más que todo, eso consiste en la clase de hoy, porque los puntos ya los dimos en los dos encuentros anteriores y hoy, pues sencillamente se enfoca es a los fines de aclarar puntos que consideran los participantes que deben ser debatidos y, cómo no, con respecto también a la nueva oportunidad que se le está dando, debido a que hay dos colegas que no aparecen todavía con actividades, como lo son la abogada Gladys Cáceres Miranda y el abogado José Luis Rosales. Bueno, en vista de que no se han presentado, pues hubo una reprogramación en la asignación de las actividades para más tardar el día 5 de marzo, en la cual pues pueden anexar los, los trabajos y poder tener su nota definitiva. De lo contrario, pues la materia les va a quedar reprobada y tendrán que volverla a ver en una nueva corte. Bien, eso es uno de los puntos que eh, se van a aclarar, porque ya con el día de hoy, pues no vuelvo a tener presencia, lo que se refiere a esta materia, para ustedes. Correría entonces el lapso, lo relacionado con la presentación de las actividades, y aquí prácticamente nos adaptamos a cómo se adaptan en el proceso judicial. El proceso judicial tiene sus lapsos y tiene sus momentos para hacer las actuaciones, para llevar a cabo las audiencias. Si un tribunal, por lo menos, coloca una nueva fecha, difiere la actuación, pero si ya para esa fecha no se presentan las partes involucradas o falta una de las partes, pues naturalmente va a quedar desierto, se va a anexar lo que para ese momento estaba indicado, y ahí, bueno, pues se vería en la ley si hay una oportunidad para reponer esta actuación, o eso prácticamente quedaría como sentencia firme. Por eso, una de las eh, recomendaciones, sobre todo a los que se inician en el ejercicio del derecho penal, es que con respecto al proceso, y más que todo el proceso venezolano, el nuevo proceso venezolano acusatorio, que es el que tenemos actualmente, tener ese sentido de pertenencia con respecto a los lapsos y a las audiencias. Porque una de las cosas que ha pasado dentro de la administración de justicia en Venezuela, y a lo largo, por lo menos dentro de mi experiencia profesional y de lo que han vivido otros colegas con experiencias profesionales, es que sencillamente la institución del proceso
no ha tenido esa vinculación de que hay que respetar el mismo. Si por lo menos se inicia en el campo penal con una noticia criminis, se cometió un hecho punible, el Ministerio Público, a través de sus órganos auxiliares, en este caso el CPCC, el Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalística, inicia la investigación. Señores, esa investigación tiene que hacerse en los tiempos que la misma ley indica. La misma ley indica que la investigación, por lo menos en el caso del proceso venezolano, es de 6 meses. Entonces, abocarse tanto el Ministerio Público y la misma institución que lleva a cabo la actividad del peritaje, la parte de cómo se llevaron a cabo por lo menos lo relacionado con la balística, lo relacionado con la medicina forense, todo esto, llevarlo a cabo en ese tiempo para que al finalizar esos 6 meses, ya el fiscal del Ministerio Público emita en el llamado informe acusatorio, bueno, la magnitud de la culpabilidad y se abra precisamente ya el proceso con el acto acusatorio para luego entrar al proceso con la fase conciliatoria, que es la característica que hay en el proceso venezolano, y si hay una solución, bueno, poder llevar a cabo la sentencia. De lo contrario, pues entrar a la etapa de juicio para que de esa manera el proceso cumpla su fin como lo es la justicia y el proceso penal también cumpla su fin como lo es el del restablecimiento del orden social. Pero aquí es donde muchas veces se entraba la cuestión y por eso es que termina el proceso, termina la administración de justicia convirtiéndose en una demora para la solución de cualquier tipo de conflicto. En este caso, en el proceso penal, pero si nos vamos a otras jurisdicciones, igualmente pasa lo mismo. Pasa en la jurisdicción civil, pasa en la jurisdicción contencioso administrativa, en la jurisdicción social. Bueno, con esto de la pandemia y dada la resolución del TCJ con respecto a la manera de introducir las causas, bueno, hay algunos tribunales que ya utilizando estos medios de plataforma y de tecnología, pues se está abocando a que la figura de la notificación y de la citación se pueda hacer por medio de estos medios electrónicos, que eso ayudaría mucho con la celeridad procesal, que es uno de los principios dentro del proceso y más que todo en el proceso penal para que las soluciones y sobre todo las decisiones que tenga que dar el juez sean en los tiempos debidos, porque lo grave es que la injusticia termina produciéndose es por la falta de decisión. ¿Y por qué muchas veces la falta de decisión? Por esas demoras, esos sistemas a veces hasta burocráticos y también, cómo no, en este momento en nuestro país ha influido mucho la falta de personal. Eso sí de verdad ha influido bastante en el trabajo de los jueces, porque da a veces lástima o dolor entrar uno a un tribunal y vemos más computadoras que trabajadores. Y la computadora no se mueve solita. En este momento, por lo menos el amigo Walmart y mi persona que nos estamos compenetrando por medio de este aparato, pero es que ambos lo movemos. ¿Ve? Se mueve el mouse, el teclado, la colocación para la pantalla y todo eso. Entonces, este aparato necesita de un ser humano y en la administración de justicia y en el Poder Judicial, en este momento tenemos una deficiencia de trabajadores tribunalicios, que es lo que precisamente está
retardando bastante la actividad de la administración de justicia. Y eso no es un secreto, por lo menos los que vivimos aquí en Venezuela, eso sí no es un secreto para nadie. Eso está pasando y estamos en el Poder Judicial. Ahora, vámonos a los otros campos, la administración pública, parte tributaria, aduanera, este, las instituciones del agro, las instituciones que tienen que ver con la familia, bueno, gobernaciones, alcaldías, es decir, en todo, donde prácticamente está el edificio muy bonito, muy acondicionado, pero prácticamente el edificio se encuentra en su gran mayoría solo por este efecto migratorio que pasan y pasan los días y de verdad no hay esa solución tanto dentro del país como fuera del país, porque realmente sí, algunos han regresado, algunos se han ido, pero seguimos en ese vaivén y a veces los que regresan pues no son los que deberían, sino que probaron mal, se regresaron porque, bueno, no les fue bien en las primeras de cambio, como la experiencia que vi con esta semana que hice una diligencia en lo más cercano fuera del país, que es Cúcuta, con un médico que apenas estuvo 8 semanas y ya se regresó porque allá no ganaba como, y bueno, va a seguir, por lo menos tuvo la valentía de que se regresó y se va a dedicar a lo que estudió, que fue la medicina. Y bastante que se necesitan médicos, sobre todo en este momento de pandemia que todavía lo vive Venezuela. Bueno, entonces, el motivo de hoy es esa, la retroalimentación, pues consiste en ello. Si hay dudas, por lo menos en el tema de la ley penal, bueno, en eso, en los dos trabajos que me presentaron muy claro, la ley como acto del poder legislativo. En eso sí, estamos sumamente claros que es un acto del poder legislativo. La estructura de la norma, bueno, esto es algo que se aprende desde que uno estudia el derecho en primer año, en los primeros semestres. Introducción al derecho, derecho civil, cuando se explica la fuente del mismo derecho penal y todas las ramas del derecho, cómo se estructura la norma y el alcance de la misma. Bueno, las fuentes, que es algo que en el derecho penal pues son muy bien acogidas, sobre todo la fuente constitucional y la fuente legal. ¿Por qué? Porque en el derecho penal, por lo menos, el ejercicio, más que todo en la defensa, la utilización de las normas constitucionales es algo fundamental y es uno de los derechos, el derecho penal, donde realmente se utiliza, hay que velar el tema de los derechos humanos. Yo por lo menos les recomiendo a mis estudiantes, sobre todo quienes siguen la rama penal, tener mucho cuidado con los derechos humanos, porque precisamente el proceso penal, una de sus características para que sea justo y tenga un alcance objetivo, es que los derechos humanos tienen que tener primacía. Y por eso es que las fuentes constitucionales son muy importantes cuando se ejercen por lo menos la actividad de la defensa, la actividad de la acusatoria y sobre todo la actividad del juzgador, del juez, para que sus decisiones pues sean verdaderamente acogidas de una manera exitosa y luego no se vaya a convertir en decisiones que terminan son ocasionando problemas a generaciones futuras. La jurisprudencia también tiene mucho valor importante y la doctrina, como los principios generales del derecho que en la ley penal lo vamos a encontrar precisamente en los primeros 27 artículos, que son todos esos principios que el proceso penal, como lo tiene en Venezuela, sucede igual en la República del Ecuador, se siguen a cabalidad. Nos vamos con lo relacionado con los movimientos, sobre todo en el campo de la norma y de los conceptos básicos, bueno, igual como se tocó en el tema anterior, pues seguimos en lo mismo.
ley, constitución, tratados internacionales. Sí, en el derecho penal, y en eso sí tenemos que tenerlo muy claro, no funciona la costumbre. El derecho penal, sobre todo en Occidente, en la parte del occidente del mundo, es, es la ley, es la ley. La costumbre generalmente se maneja mucho en los procesos penales de los países nórdicos europeos, sobre todo, donde sí la costumbre puede tener cierta vinculación como fuente fundamental. Pero en el caso de la parte de Latinoamérica y sobre todo lo que es en Venezuela, es la ley, constitución y tratados internacionales. Esas son las formas como nos manejamos dentro del proceso penal. Supletoriamente la jurisprudencia, doctrina y los principios generales. Pero la costumbre, aunque es una fuente del derecho, pero más que todo se maneja es en el campo del comercio. En el campo del comercio sí se maneja mucho lo que es la costumbre. Y el punto relacionado que también lo explicaron bastante bien, por lo menos hasta ahorita en los dos trabajos que leí, con respecto a los movimientos jurídicos en el campo del derecho penal, que más que todo tiene que ver con el tema de la acción, o sea, la manera como a lo largo de los años y de las décadas, pues han aparecido posiciones en el cual como la acción pues debe ser estudiada y tratada y cómo la misma se debe configurar para que tenga el carácter de elemento principal del delito. Eso también va a depender mucho es de la manera como el Ministerio Público y sus órganos auxiliares, entre esos el 6PCC, lleve a cabo la investigación para determinar la magnitud de este elemento, los siguientes elementos del delito y así de verdad se configura el mismo para poder establecer la acusación. Bien, y en el campo de las leyes penales especiales, como bien se explicó en el último encuentro, pues aquí precisamente qué es lo que toma en cuenta el legislador cuando lleva a cabo este acto legislativo. Pues sencillamente ese sujeto que comete el delito y su campo de actuación, su campo de actuación. Por ello, en el último trabajo, que es el que ya deben estar haciendo por estos días, le mandé como una especie de esquema, porque precisamente lo que más que todo interesa, y si vemos uno de los grandes, vamos a decir, auges que se está dando a raíz de la reforma del año 1999 exactamente, es que sea en la parte penal, en el derecho tanto sustantivo como adjetivo, se ha tratado mucho de resolver gran parte de todo este tipo de ilícitos que se estaban cometiendo a través de leyes especiales, más que todo dentro de los campos de la corrupción, dentro de los campos de las relaciones familiares, como el caso de la ley contra la violencia de la mujer, en el caso también de la protección de eh, personas que tengan que estar eh, inmiscuidas o que tengan que participar dentro de un proceso como lo es la protección de testigos y también dentro del mismo campo de la naturaleza, dentro del mismo campo de lo que el ser humano necesita para vivir. Y ahí no solamente tenemos la ley penal del ambiente, sino también otra serie de leyes que tienen también dentro de su fuero normativas que tiene que ver con sanciones tanto de tipo penal como de tipo pecuniario, porque es que no solamente la pena es el pagar con la parte corporal, sino también con la parte económica. Es más, la ley penal del ambiente tiene una característica de que además de la sanción corporal, tiene también sanciones pecuniarias.
que todavía pues son cobradas en unidades tributarias, que es el modo por el cual la administración tributaria lleva a cabo el cobro de, y el mismo gobierno nacional, el cobro de los impuestos, aunque ya por lo menos han aparecido ciertas funciones públicas donde están anclando el cobro de ese arancel a la criptomoneda del petro. Tal es el caso, por lo menos, de la reforma que se hizo a la ley del registro civil y notariado, también relacionado con esta ley de las transacciones financieras, a las altas transacciones financieras, y así otra serie de normas que también tienen este tipo de sanción. Bien, entonces, y tenemos, bueno, lo que aparece aquí en esta lámina es cómo se va a hacer la última evaluación. Es decir, en un esquema, por lo menos, además de la ley, además del año de vigencia, bueno, la gaceta por el cual se encuentra ya publicada la ley, porque recordemos que la ley entra en vigencia una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial, porque hasta tanto la ley no sea publicada en la Gaceta Oficial, la ley no entra en vigencia. Es más, eso parece que es lo que está pasando ahorita con esta ley de las de las transacciones financieras que, bueno, recuerden que de acuerdo al procedimiento constitucional de la elaboración de las leyes, la ley, una vez que es aprobada en segunda discusión por la Asamblea Nacional, ella tiene una revisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por la Sala Constitucional, y ya cuando la Sala Constitucional aprueba la ley, es cuando acude ante el Poder Ejecutivo y en la persona del presidente de la República le da el respectivo ejecútese para que sea publicada en la Gaceta Oficial y ahí sí entrar en vigencia. Eso es lo que está pasando ahorita con esta ley de las transacciones financieras. No es la ley, así ya fue aprobada por la Asamblea Nacional, pero está la revisión del TCJ y el respectivo ejecútese a ver que a la final cómo va a quedar este instrumento legal, sobre todo a los fines de la recaudación tributaria. Pongo el ejemplo de esa ley, igualmente pasa con otras leyes. Entonces, ese es más que todo el esquemita. Claro, aquí le pongo algunas de las leyes, pero leyes todavía existen, otras cuantas, que a pesar de poder regir actividades, por lo menos en el caso de la ley de precios justos, esta es una ley que si vemos a ver, esa rige lo que son las actividades del comercio de las personas, sean personas naturales, sean personas jurídicas, pero resulta que ella tiene una parte penal producto de las sanciones que van desde sanciones pecuniarias hasta sanciones corporales, y por eso pues la ley ha sido sumamente criticada. Es más, creo que en este momento esa ley pues hasta cierto punto casi que está en desuso. En un momento la aplicaron como tenía su sentido, propósito y razón, pero está entrando en desuso porque naturalmente para poder evitar y para poder verdaderamente tratar de ir minimizando el desabastecimiento, pues le tocaron que abrirse al mercado, y bueno, ya abrirse al mercado, pues ha habido la aparición del producto, todavía naturalmente con precios que para muchos es inalcanzable, pero creo que la manera para que la inflación algún día volvamos a tener ese dichoso un dígito, pues eso va a ser acompañado de una serie de políticas públicas a nivel de la economía que vaya todo en la vía de la unificación, porque no solamente es unificación de precios, tiene que haber unificación cambiaria, tiene que haber unificación de normas e incluso hasta unificación de comportamientos de los mismos protagonistas, consumidores y productores, a los fines de que de verdad algún día tengamos ese precio accesible en la cual pues deseamos todos los venezolanos. Entonces, de esta manera, claro, en forma más esquemática, puede ser a través de cuadros sinópticos, algunos hacen a través de circulitos. Es decir, esta es la única actividad que se permite que se haga en PowerPoint.
Es la única, es la última, la cuarta evaluación, porque las demás tienen que ser en Word. ¿Por qué tienen que ser en Word? Porque uno generalmente en un tribunal trabaja con documentos. ¿Ve? Pero esta actividad sí, tanto para el amigo Walmart, que es el que está presente en el día de hoy, no sé si ya se conectaría el otro colega, no se ha conectado, bueno, pero para el amigo Walmart y el otro colega, el doctor Sáenz, y si aparecen los otros dos colegas, esta actividad sí la pueden hacer en PowerPoint. ¿Por qué? Porque son una actividad esquemática, no es una actividad de escritura. Ya lo que escribieron, lo escribieron y de verdad lo escribieron con gusto. Pero esta actividad sí les recomiendo hacerla en PowerPoint. Bien, en cuanto a las notas, pues han estado buenas. A la final van a tener su nota definitiva porque de acuerdo a la plataforma del IEPSI, pues la nota en posgrado tiene definitiva, no tenemos como aparece en el pregrado, que es toda evaluación se va yendo, se va acumulando, pero las notas han estado entre 90, 95 y 98. Entonces, si ya por lo menos el amigo Walmart entrega la actividad mañana o pasado mañana, ya usted va a tener su nota la próxima semana, porque lo único, tanto el Walmart y el señor y el doctor Sáenz son los que han presentado hasta ahorita las tres actividades. Los otros dos, pues no han presentado. Vamos a ver si ellos se esperará hasta el día 5 de marzo. Si el 5 de marzo ya no presentan, pues el acto, como decimos en el término procesal, queda desierto y al quedar desierto, pues tiene que venir la decisión. Ahí sí ya más no se puede esperar. Por eso es que estas cuestiones de procesos y actuaciones judiciales, cuando uno las asume, eso hay que darle su continuidad y su impulso. Eso no es que se asuma el caso y se deje así, porque de lo contrario, ¿cuándo se va a resolver? Si no, la solución cuando salga la sentencia va a ser una solución negativa, en sí de que no se llevó a cabo argumentos de alegatos para ejercer la defensa, no se llevaron los medios probatorios que indica la ley y que son pertinentes también con el delito que se está corroborando. Es decir, todo tiene que hacerse en base a ese impulso y a esa situación en la cual pues es lo más legal y lo real posible. Eso es lo que se tiene que hacer. Claro, el proceso penal permite uno o dos diferimientos, pero precisamente si lo que vamos es a, como garantes de la administración de justicia, que somos nosotros los abogados, que estamos ahí dentro de ese famoso artículo 253 de la Constitución, pues eso va a depender también es que del impulso que se le haga, porque a veces hay criterios que verdaderamente por eso es que del Poder Judicial, ¿qué es lo que no se dice? Y más aún, ¿qué es lo que no se dicen de los abogados? Entonces, muchas veces no es que sea la ley, no es que sea el tribunal, es que somos nosotros los que muchas veces no hacemos las cosas como tienen que ser. Bueno, de mi parte, pues esto era lo que correspondía a la clase de hoy de la retroalimentación. No sé si habrá alguna pregunta por parte de Walmart con respecto a, a toda la materia o tiene alguna inquietud con respecto a la última unidad. Claro, yo no les había dicho que esa última actividad pues la podían hacer en PowerPoint, es que se puede hacer bien sea en Word o en PowerPoint. Generalmente pues veo que la han hecho en PowerPoint porque sí, le hacen circulitos, le hacen diagramitas, le hacen estas cuestiones, sí, porque en sí son más que todo la ley, la gaceta y el año en que fue aprobada. Eso es más que todo lo que me interesa. Porque todos los contenidos de estas leyes especiales lo que diferencian es el fuero y el sujeto. Pero si vamos al delito, si vamos al procedimiento, si vamos, prácticamente el procedimiento es el mismo que está en el Código Procesal Penal. En eso el procedimiento no va a cambiar. Ya hoy en día hay muchos de esos delitos que por tener penas bastante pequeñas, menos de 4 años de máximo de pena de presidio, pena de prisión,
pues tienen la jurisdicción municipal, que fue una jurisdicción que prácticamente comenzó a partir de la última reforma del Código Procesal Penal que se hizo en el 2012. De resto, prácticamente el procedimiento es casi el mismo que tiene establecido el Código Procesal Penal. Entonces, vamos a ver si hay alguna inquietud por parte de Walmart. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bueno, igualmente, ¿cómo está usted? Bien. Doctora, pues de la investigación conocía las leyes especiales más. No sabía que como tal leyes especiales eran para ciertos tipos de individuos, ciertos tipos de delitos. Sí, o Exacto, es que sea, esos son así. ajá, en la universidad se veía como leyes generales, leyes especiales, pero en el fondo me interesó mucho porque veo ya la diferencia entre lo que son delitos comunes y lo que atraviesa las leyes especiales. Pero el Código Orgánico Procesal Penal, que es la pregunta que yo le voy a hacer, las leyes especiales tienen sus penas, ¿sí? Sus penas en la misma ley, pero Exacto. el procedimiento se hace por el Código Orgánico Procesal Penal, Sí, ¿sí? es que la mayoría, y si aunque lo tenga establecido en la misma ley penal especial, usted se pone a ver y casi es el mismo. Es el mismo. O sea, porque claro, el procedimiento es mismo. Lo único es ese factor que parte precisamente, de qué parte, de tratar de crear una especie de desahogo con respecto a la jurisdicción ordinaria. Y es más, esas leyes penales especiales hacen que se creen jurisdicciones especiales para ello. Por lo menos en el caso de la violencia de género, sí se creó una jurisdicción. Protección, Sí se protección creó una también. jurisdicción. Ahí sí se creó los tribunales de violencia de género, que al principio comenzaron, no sé si todavía siguieran en el huequito, ese un huequito que habilitaron ahí en el tercer piso. Como el tercer piso del edificio nacional es donde se encuentran los tribunales penales, ahí habilitaron ese espacio para ello. Está ahí lo mismo lo que es la parte de penal adolescente. Eso está en un sitio aparte de la jurisdicción general. ¿Ve? Claro, hay otras leyes, por lo menos todavía la penal del ambiente, que fue uno de mis propuestas cuando hice mi tesis en la maestría, de la creación de la jurisdicción especial para ambiente. Pero muchas veces, y aquí estamos en Venezuela, amigo Walmo, también la jurisdicción a veces se convierte en un negocio. O sea, ¿qué jurisdicción es la que más que todo puede emplear gente? Y muchas veces sabemos que aquí la administración pública se maneja con tintes políticos y esos tintes políticos generan votos. Y genera Es intereses. más rentable, por lo menos a los efectos del trabajo en una jurisdicción como la de violencia de género, porque los problemas de los hombres con las mujeres de todos los días, sí, pues todos los días hay peleas, todos los días hay insultos, todos los días hay esto, todos los días, que una jurisdicción como la penal ambiental, que cualquiera no va a denunciar a un individuo porque le metió candela por lo menos al cerro El Chimborazo, que es uno de los cerros que todos los años, bueno, vamos a ver si este año le meten candela, pero como estaba el tiempo así como así, pues no ha agarrado la sequía como es, ¿ve? Pero ese es un cerro que todos los años, cuando hay estos meses de sequía, le pasan su candelita. Es más, ya tiene hasta mapitas, le forman hasta mapitas al cerro. Claro, en las lluvias reverdece, ¿eh? Y esos delitos no son de todos los días. Es más, Doctora, la parte de la jurisdicción de tránsito, no, porque antes también había, tiene una parte especial. Es más, se cuenta que la ley de tránsito, que esa sí es una ley ya de años, ella tiene su procedimiento especial de tránsito. Pero una de las cosas que lo decía en la primera clase y uno está observando que el efecto migratorio se ha producido, la soledad de las ciudades, la soledad de los pueblos, porque es que San Cristóbal hace 10 años, uno todavía hablaba de colas. La Quinta Avenida, una cola, la Séptima, una cola, la Carabobo, una cola, uno iba por la España, una cola. No, ya ahorita no hay colas. ¿Ve? Entonces, eso hasta cierto punto ha impedido
que la policía vial pues haga esos patrullajes que uno veía que hacía. ¿Sí? Porque, y si ocurre el accidente, pues entre los mismos, el conductor de un vehículo y el conductor del otro tratan de arreglar la cuestión porque ya ni la policía, esta bolivariana que tiene competencia en materia de tránsito también, ya ni se ve para que levanten un accidente o eso. Claro, ya cuando hay un hecho de sangre y eso que ya haya personas inconscientes, esa cuestión puede ser que se acerque tránsito y por supuesto abren su expediente y por la ley de tránsito también hay el procedimiento penal. Pero no ha sido esa constante como ocurría hace 10, 15 años atrás, que sí, uno tenía cualquier colisión con determinado vehículo y a la media hora, más tarde de una hora, aparecía la policía bolivariana porque ellos pues también le asignaron la competencia de tránsito. Entonces, este efecto de la migración muchas veces ha hecho que bueno, no se haga de manera institucional estos mecanismos, esta función pública de la vigilancia a las vías. ¿Ve? ¿Cómo no? Por ahí sale una noticia de que a partir, creo que en este mes de marzo que comienza, va a venir un operativo para la cuestión de que tengan al día su certificado médico y su licencia y el título de propiedad del vehículo. Y bueno, y sí, la gente pues se pone al día. Pero no es la cuestión que sea un asunto de una semana o de un mes, sino que tiene que ser algo permanente. Claro, como bajó el número de vehículos, como bajó el número de conductores, como bajó el número de habitantes, pues también la función de la policía vial ha sido una función pues muy casi que escondida, porque ya uno no ve estas patrullas como se veían años atrás, y más cuando comenzó esta institución. Entonces, dése cuenta cómo el abandonar un país, el producirse estos abandonos tan de manera atípica, pues dése cuenta que hasta la misma institucionalidad de la ley se ha visto afectada precisamente por eso. Bueno, ya estamos terminando el tiempo. No sé si habrá alguna otra pregunta. ¿Está todo bien? Bueno, entonces hasta el 5 de marzo ya cerramos con la presentación de trabajo, con la presentación de este ciclo y ya después el 5 de marzo pues irán a tener su nota definitiva. Bueno, de mi parte fue un placer. Después volverlo a tener como alumno, colega Walmor Moreno, y ojalá pues éxitos en su estudio y como no también como abogado. Bien, muy buenos días.